Tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que el miembro informante ha sido más que muy completa su exposición, así que voy a ser breve, solamente realmente celebrar que podemos estar tratando este proyecto que viene en revisión del Senado. Creo que es una deuda, como dijo el diputado Mestre, que tiene este Congreso respecto a la ley de honorarios de abogados, que es una ley que data de la época de la dictadura, el decreto ley 21839, que fue modificada en el año 94-95 por la ley 24432. Está claro que esas leyes reflejan políticas que hoy no son de ninguna manera seguidas en la actualidad, y por lo tanto es necesario hacer una modificación y una actualización de esta ley. En realidad estamos dictando una ley nueva y me parece que es un gran avance en ese punto, sobre todo en cuestiones que el funcionamiento de la justicia y de la puesta en práctica de la ley de honorarios nos fue reflejando de alguna manera esta necesidad. En parte se han tomado las experiencias de otras leyes de honorarios que se fueron dictando a lo largo de estos años en muchas de las provincias argentinas, incluida la ley de honorarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuve ocasión de ser el autor cuando se trató en la legislatura de la ciudad, cuando fui diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y que también tomó como base un proyecto que trabajó sobre todo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que de alguna manera recogía las experiencias de los diferentes colegas en cuanto a la necesidad de mejorar la ley de honorarios profesionales. En ese punto, uno de los elementos más importantes que introduce la ley es justamente la creación de una unidad de medida arancelaria, LUMA, que, como explicaba el diputado Mestre, tiene que ver con una unidad que está atada a un porcentaje de la remuneración básica de los jueces, y esto tiene que ver con la necesidad de evitar que esté atada a sumas fijas que luego pierdan actualización. Por ejemplo, la ley de honorarios actual, la 24432, toma sumas fijas y habla, por ejemplo, de honorarios mínimos de 50 pesos. Y hoy nos encontramos muchas veces que hay jueces que regulan por una actuación profesional honorarios de hasta 50 pesos. 50 pesos, menos que un café que le sale el abogado o el transporte que le sale al abogado trasladarse hasta el tribunal es una sola vez. ¿Y por qué es tan importante que los abogados tengamos una ley de honorarios? Porque justamente los abogados tenemos porque por supuesto tengo el honor de haber ejercido la profesión desde muchos años. Depende la remuneración de la regulación de un tercero, que es el juez, a diferencia de otras profesiones donde los ingresos del profesional tienen que ver con un pacto con el cliente o con quien lo contrata. Acá la remuneración de los abogados muchas veces depende de la regulación que hace la justicia, y en ese punto es muy importante que haya una ley que fije claramente los parámetros. Si no hay parámetros, ocurren muchas injusticias y muchas veces nos encontramos con que las estimaciones de los honorarios que hacen los jueces no responden de ninguna manera al trabajo profesional que se vino haciendo. Y no nos olvidemos que los abogados somos parte de la garantía del Estado de Derecho y somos quienes van a buscar las personas cuando ven violentada sus derechos y por lo tanto requieren de la asistencia profesional. Por lo tanto es importante que esa remuneración sea acorde al trabajo que se viene haciendo. Por lo tanto, la ley de honorarios que estamos tratando creo que es un gran avance. Además toca temas que en las leyes anteriores no lo habían regulado, como por ejemplo, como bien mencionó el diputado Mestre, lo que tiene que ver con la intervención ante la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la interposición de recursos extraordinarios es una de las tareas jurídicas más difíciles que tiene que tener un abogado para poder lograr que el máximo tribunal de justicia del país pueda tomar ese recurso, y requiere realmente un gran estudio y una gran labor, y esa labor profesional no estaba regulada en la ley anterior, y por lo tanto eso provocaba que muchas veces ese trabajo jurídico tan importante, que es la elaboración de un recurso extraordinario o de una queja por una denegación de un recurso extraordinario, no tuviera la regulación que respondiera a esa tarea. Eso lo estamos resolviendo con la incorporación de un artículo destinado a esa temática. Por supuesto que los honorarios también le estamos dando carácter alimentario,
porque como bien decía también el miembro informante, los honorarios son muchas veces el alimento de los abogados. La mayoría de los abogados ejercen su profesión, los que recorren tribunales, los abogados de a pie, los abogados de portafolio, dependen sus ingresos para sustentar a su familia de los honorarios. Y por lo tanto tienen que tener carácter alimentario y tienen que ser inembargables hasta un 20% como cualquier remuneración de un trabajador. En ese punto me parece que hemos también dado un gran avance. El proyecto que viene con media sanción del Senado. También hemos incorporado lo que tiene que ver con la casuística en esta nueva ley, a diferencia de las leyes anteriores, en cuanto a regular diferentes situaciones con las sumas de UMA mínimas que tiene que tener cada uno de los trabajos profesionales. Eso va a ayudar no solamente al abogado, sino también al justiciable o a quien requiere los contratos, al que requiere la labor de un abogado, saber cuánto es el mínimo que el abogado puede requerirle por su trabajo. Esto tiene que ver, por ejemplo, hasta con una redacción de una carta documento o cualquier tipo de labor extrajudicial y no judicial. Además, por supuesto, también estamos incorporando la regulación no solamente de los honorarios de los abogados y los procuradores, sino también de los auxiliares de justicia, y esto tiene que ver con la labor sobre todo de los peritos, que es tan importante para la resolución de las causas judiciales. Es muy importante que, así como buscamos la regulación y la protección de los honorarios de los abogados y procuradores, también lo hagamos con los peritos, que muchas veces sus dictámenes técnicos son claves para poder para llegar a la obtención de la justicia, que es justamente lo que los abogados trabajan cuando intervienen judicialmente. Por lo tanto, señor presidente, creo que estamos dando un gran paso. Seguramente este proyecto, si tenemos el acompañamiento del resto de los bloques parlamentarios, vamos a poder darle sanción y devolverlo al Senado con algunas modificaciones. Esperemos que el Senado lo apruebe rápidamente, porque creemos que este es un tema urgente. Les digo, en el caso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cada vez más son los reclamos que se hacen ante la Comisión de Defensa del Abogado justamente por problemas en las regulaciones judiciales, por la baja remuneración. Y esto hace que justamente esos abogados luego no puedan ejercer libremente la profesión. Y si no pueden ejercer libremente la profesión con una remuneración digna, el que se afecta sobre todo es la justicia y los justiciables. Por lo tanto, creo que esto es un gran avance para que de alguna manera empecemos a resolver una deuda que tiene este Congreso, que tiene que ver con que los abogados tengan una remuneración justa y que eso signifique un mejor servicio de justicia para todos. Porque sin abogados no hay justicia. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.